¿Cómo puedes manejar una situación en la que no logras ponerte de acuerdo con alguien de tu equipo que es más joven? En este episodio te proponemos un cambio de perspectiva. Amigas, queridos y queridas, bienvenidos al Maxwell Leadership Podcast por Juan Beriken, el podcast que agrega valor a líderes que multiplican ese valor en otros. Yo soy Ale Mendoza y estoy aquí con mi gran Juan Beriken, que tiene una playera de Panamá Lidera y Maxwell Leadership Foundation. Exactamente, en el mes de julio lanzamos a Panamá como el país de transformación, como uno de los 6 países que tenemos de transformación. Fue el mejor lanzamiento que ha habido. Y eso no es para menospreciar otros países. Seguimos aprendiendo, seguimos mejorando y los otros países están aprendiendo. Nos paramos sobre los hombros del anterior. Exactamente. Y por eso, pues es la camisa que estamos usando, que Panamá lidera, y el Maxwell Leadership Foundation. Y mira, Ale, quiero hoy, número uno, saludar a cada uno de ustedes que nos ven, ustedes que nos escuchan. Y mira, en el podcast hablamos de transformación, pero quiero empalmar eso, quiero entrelazar lo que es el podcast con transformación. En este podcast, nuestro deseo es dar contenido bueno, relevante y práctico para que cada persona pueda transformar su propia vida, transformar su liderazgo, transformar su empresa, su familia, su comunidad y al fin de cuentas, nuestro deseo de transformar al mundo de habla hispana. Esa es nuestra pasión. Así que usando un podcast como estamos usando o haciendo algo como hicimos de lanzar el país de Panamá, que fue espectacular, todo se resume en transformación. Y celebro el podcast y quiero celebrar con ustedes. Mira, ya estamos en agosto, ¿no? Septiembre, ya desde el 4 de septiembre. Y nosotros ya hemos rebasado este año más de 500,000 de recargas, de bajas, ¿cómo lo dice? No, pues eso sonó como renuncia. No, la gente no está renunciando aquí. No, de oyentes. De oyentes, Juan. Es increíble ese número. Cómo ha ido creciendo. Ya estamos increíble. Solo este creo que año. 2.4, 2.3 millones de personas. Así es, mi Juan. Y quiero celebrar con ustedes, no por los números, sino que cada número representa una persona y es una persona que se conecta con un ambiente de liderazgo y de transformación y de crecimiento. Así es. Y eso lo celebro. Y amigo, amiga, quiero que recomiendes el podcast a otras personas. Quiero que ahí pienses en, yo tengo un amigo, tengo un colega, alguien que el podcast puede ayudar. Y busca engancharlo en ese contexto de crecimiento. Sí, y mira por qué es que yo quiero aprovechar que mencionas eso, Juan, porque Juan es tan enfático y compartimos esos números de tiempo en tiempo con ustedes, porque tenemos una visión muy grande, Juan. Tú nos has inspirado, contagiado, reunido a algunas decenas, un par de cientos de nosotros en varios países de América Latina, con una visión. Y la visión y la meta que tenemos es de aquí al 2031 impactar y activar a 68 millones de hispanohablantes y de habla portuguesa. ¡Vamos! Con los valores y principios de John. Porque esta es nuestra garantía, amigos. Y estamos convencidos de esto. Es que si tú abrazas los principios y valores de liderazgo que compartimos de la filosofía del Dr. Maxwell, tu vida va a cambiar
Y va a mejorar. Y tu entorno va a cambiar y va a mejorar. Y va a mejorar. Porque vamos a dejar a América Latina mejor de lo que la encontramos. Así es. Muy bien, con este episodio, queridos, queridas, cerramos esta conversación que hemos venido teniendo durante las últimas semanas y en la que estamos aprovechando un libro que en un poquito de días más vamos a lanzar exclusivamente en nuestro evento anual que se llama IMC, aquí en Cancún, en el Caribe mexicano, del doctor Tim Elmore, ¿verdad? Este libro que se llama, o se llamará en español, Cerrando las Brechas Generacionales. Y hemos estado hablando de eso, Juan, de brechas generacionales, desafíos que hay en esta dinámica de interacción de varias generaciones en los ambientes en donde nos movemos. Cada vez, voy a decirlo de esta forma, cada vez puede ser para muchos más complicado que un baby boomer se entienda con un millennial o que un generación X se entienda con un centennial o de generación Z. La pregunta que hemos querido responder es, ¿qué si pudiéramos resolver ese dilema generacional y sacarnos ventaja, nos beneficiáramos de nuestra diferencia de edades? En el episodio 222, que fue el primero de esta serie, hablamos de algunos errores que lo que hacen es abrir más esa brecha. Mientras que en el episodio 223 hablamos de cómo hacer un puente y cerrar la brecha. Hoy vamos a cerrar la conversación planteándote 5 cambios de perspectivas. 5 cambios de perspectiva para superar esos desacuerdos sin que tengas que sacrificar tus propias convicciones o valores, Juan, porque ese es probablemente un temor que alguien tiene. Sí, pero que si yo cedo, entonces voy a ceder a las convicciones y los valores que tengo. No tiene por qué ser así. Y ahora vamos a hablar de eso. Sí, y va a ser un contenido espectacular. Ya va a ser el tercer episodio y estoy comenzando a sospechar algo, Ale. Nuestro productor, o sea, la persona que nos ayuda a elegir el contenido de ese gran libro de Tim, que ahorita quiero decir algo en cuanto a eso, ha elegido tres partes de contenido que tiene que ver con que la generación más grande debe entender para las generaciones más joven. Entonces, sospecho porque nuestro productor es más joven y creo que eligió el contenido en una forma intencional. Hay un mensaje como para subliminal. Ser difícil para mí hacer los podcasts. Pero bueno, Ale, antes, hablando de nuestro autor, yo en este momento estoy empacando mi maleta. Son pocos días y ya estamos todos volando a la ciudad de Cancún. Yo me voy mañana. El 10, 11, 12 y 13. Sí. Estamos ahí reunidos, miles de nosotros, en un evento único, y va a ser espectacular. Y ahí tenemos ya hemos hablado del Growth Day, o sea, un día que cualquier persona, si tú nos estás escuchando ahorita y tú dices, bueno, yo no soy parte de la certificación de Maxwell Leadership, pero ay, cómo me encantaría estar para escuchar a personas como John Maxwell, como Ismael Cala, como Oso Traba, como Tim Elmore, quien escribió este contenido que, ojo, el IMC Cancún va a ser el único lugar donde vas a poder conseguir tu libro de Tim, Cerrando las Brechas Generacionales. Mira, de una vez inscríbete, de una vez busca tu boleto, busca el autobús. A lo mejor vives en México y te dices, no, pues me queda 3 horas. Vamos. Toma un día, regístrate y vamos a pasar un día juntos. Y a lo mejor te animas a quedar los otros 2 para ser una persona certificada de Maxwell Leadership para el resto de tu vida. Espectacular. Pero ahí te invito.
Tienes que crecerte a ti mismo to grow other people. para crecer a otras You have personas. to develop yourself. Tienes que If desarrollarte you're a ti going to mismo. develop other Si people. vas a desarrollar, Necesitamos fallar. Sí, queremos ganar. Claro que se trata de ganar. La vida se trata de ganar, pero puedes tener éxito profesional y al mismo tiempo puedes tener una vida en familia espectacular. Tienes que construir un imperio interior que luego manifieste toda esa abundancia en tu exterior. because of leadership that's both stubborn, strong-willed, and open-minded. I love that combination. Our understanding that what we do today matters to tomorrow. Muy bien, estamos, Juan, ya entonces listos para entrarle a este contenido y lo que esto pues nos pone a pensar y mete en nuestra mente es lo siguiente. Es una de las razones por las que nos cuesta ponernos de acuerdo, Juan, con generaciones diferentes a la nuestra. Sí. Es que queremos convencerlos de pensar como nosotros. Bueno, y por cierto, eso no pasa nada más en gente con generación distinta. Si tú estás casado, tú has probablemente desgastado parte de tu vida de matrimonio intentando hacer que tu cónyuge piense como tú. Pero no estamos hablando de matrimonio, vamos a hablar de diferencia generacional. Así que, ¿qué pasa cuando sabes que tienes la razón? Ok, tú dices, bueno, no quiero ceder porque sé que tengo la razón. ¿Qué pasa, por otra parte, cuando no quieres sacrificar tus valores o tus convicciones? No, es que si no lo hacemos como yo lo estoy pensando, proponiendo, entonces eso es como pegarle a mis propios sistemas de creencias, lo que me enseñaron a vivir, a la manera en que vivo, o cómo superar desacuerdos sin que se abra una brecha, sin aumentar esa distancia relacional. Sí. Juan, son esas las preguntas que este tema de hoy te va a ayudar a responder. Entonces, aquí están, sencillamente son cambios de perspectiva. Cambios de perspectiva. Claro. 5 cambios de perspectiva que Tim propone para que tú y yo podamos ganarnos el corazón de otro, distinto a nosotros, generacionalmente hablando, sin que sacrifiquemos nuestros valores o convicciones. Correcto. Cambio de perspectiva número 1. No pienses en control o no pienses tanto en control. Piensa más en conexión, Juan. Conexión. Tú eres un... Yo sé, como yo te conozco, tengo 20 años trabajando contigo, yo sé que puedes tender a, como tienes un liderazgo fuerte, se puede sentir que tu tendencia es controlar, pero al mismo tiempo eres bueno conectándote con otros. Conexión, hablando de conexión. Hablemos de eso. Sí, Alec, tendemos a querer controlar cuando las cosas salen de control. O sea, cuando hay una situación, nuestra tendencia como líderes, un líder, su tendencia siempre es, toma el control. Y más, más mi generación y más yo. Así, de una vez lo voy a poner en la mesa. Yo tiendo a controlar siempre. Obviamente, yo he aprendido que el liderazgo no es controlar. El liderazgo es liderar. Y para liderar a alguien tienes que hacer la conexión con la persona. Entonces, definitivamente lo que Tim nos propone aquí es una verdad. Y tenemos que aprenderlo, tenemos que abrazarlo como la forma de conectarme sin tener que ceder mis valores. Sí. Y es importante. Cuando las cosas se salen de control o cuando alguien hace algo mal o absurdo, ¿qué debemos hacer entonces? Olvidarnos del problema por un momento es mi sugerencia y dedicarnos un poco de tiempo para entender la otra persona. Ale, hace poco tiempo estuvimos en una llamada y 10 personas de nuestro equipo, cada quien escribió una pregunta para mí. Uh-huh. Y una de las preguntas tenía que ver con este punto. ¿Qué haces? ¿Cómo le haces? ¿Cómo es tu forma de actuar cuando hay una situación, un problema? Y yo hablé de 3 pasos antes de tocar el problema. Sí. Y era, número 1, no reaccionar. Simplemente, a ver, espérame. Luego, adquirir información y luego pensar
Y entonces dar el paso. Y eso creo que es un buen consejo para este punto. Cuando algo se sale de control, cuando hay alguna acción que no es adecuado de algún miembro del equipo, ¿qué debe hacer un líder? Pues uno es, no reacciones, adquiere información. ¿Y cómo puedes adquirir información? Hablando con la persona. A ver, Ale, ¿qué onda? Cuéntame, ¿qué viste en ese suceso que te llevó a hacer tal cosa? A ver, y entonces en adquirir información puedes hacer la conexión con la persona. Te escucho. Sí, ahora, después de escucharte, que tengo que evaluar y luego hablarte, corregirte o quizás que vamos a hablar en el día de hoy, quizás tengo que presentarte con, mira, las consecuencias de tus acciones son tales cosas, o si cambias tus acciones, los beneficios pueden ser tales cosas. Bien, pero eso es después de escucharte y hacer la conexión contigo. Y tú sabes, Ale, y yo sé también, cuando alguien me hace preguntas acerca de algún comportamiento mío o de algún punto de vista o algo que hablé, cuando me quieren entender, automáticamente yo siento una conexión con esas personas. Sí, y fíjate que te escucho y recuerdo un principio de John, del liderazgo. El liderazgo es influencia, amigos. O sea, si yo... Porque esto no solamente aplica para una generación más grande o más adulta, más vieja, ¿verdad?, que otra, sino a la inversa. O sea, es en cualquier sentido, estés hablando hacia arriba o hacia abajo. Cuando hace poco alguien de uno de los equipos que lidero se me acercó diciéndome, ¿sabes qué? Es que no consigo que aquella persona, otra persona del equipo me preste atención y responda. Tú sabes, está pensando en controlar. Sí. Y mi consejo fue, interactúa más con él, con ella. Por el principio de John, la interacción aviva la acción. Tú creces en influencia mientras estás más cerca, te conectas. Si estás muy lejos, es difícil. En cambio, si te esfuerzas por conectarte, por entender qué le apasiona, qué le importa, qué no le importa a la otra persona, es mucho más probable que no que lo vayas a controlar, sino que puedan ustedes entenderse y construir algo juntos. Sí. Así que piensa más en conexión que en control. Y si tú nos escuchas, si eres un joven, yo quiero que como de parte de un boomer, o sea, de alguien mayor, si tomas el tiempo, si el boomer, a lo mejor tú tienes un boomer en tu equipo que siempre dice lo mismo, piensa lo mismo, y te sugiero hacer lo siguiente. Toma un tiempo y le dices las siguientes palabras. Oye, Juan, ¿te puedo hacer una pregunta? Quiero entender algo de ti o algo de tu manera de pensar. Te voy a decir algo, para nuestra generación eso es una pregunta de gran respeto. Eso es una pregunta que nos estás poniendo muy en alto. Y es una pregunta que puedes adquirir información que simplemente te ayuda a lidiar con esa persona, o quizás aprendes algo que dices, nunca lo había visto de esa forma. O sea, ahí está donde entre. Sí. Un X puede preguntar a la generación Z, a los boomers, entre nosotros. O sea, conexión. Y eso me lleva a el segundo cambio de paradigma, Juan, o de perspectiva. Es, no pienses tanto en decirle a otro, sino en preguntarle. Está bien, Ale, me arrepiento. Ay, yo no sé por qué Tim escribió esas cosas. No, yo leí eso. Cuando lo leí en el libro, cuando yo estaba leyendo el libro, lo leí, me hizo pensar, porque mi tendencia es decir, ¿no? Yo siempre, hasta jactando, yo siempre digo, no, Dios me hizo un mentor, no un coach. O sea, yo soy muy bueno en ver una situación y decir, esto es lo que tiene que hacer, esto es lo que tiene que pasar. Eso me lleva a ser muy
así mandón, o sea, a decir a la gente en vez de preguntar a las personas y ayudar a que juntos formemos alguna conclusión o ayudar a la persona a llegar a su propia conclusión. Los mejores directivos lideran haciendo preguntas, no dando órdenes o incluso dando respuestas. Y Ale, yo he tenido que aprender que a veces es mejor cerrarme la boca en cuanto a yo sé lo que tiene que pasar, yo sé lo que tú tienes que hacer. Y en vez de simplemente dar la respuesta, conversamos a través de preguntas. Te ayudo a ti llegar a tus propias conclusiones y tiene un impacto mucho más grande que simplemente yo estar en mi escritorio y tú al otro lado y yo diciéndote qué hacer. Ale, tú eres mucho mejor en eso que yo. Entonces, y tú sabes mucho más acerca del coaching que yo. Háblanos un poco acerca de esto. Sí, pues yo lo que diría es, hablando de poder, del poder de las preguntas, como este cambio de perspectiva, Juan, para cerrar la brecha generacional, es que cuando hacemos preguntas, lo que comunicamos, varias cosas ocurren. Número uno, muestran un interés genuino, ¿verdad? No hagas preguntas si realmente no estás interesado. O sea, muestra un interés. Quiero comprender, quiero entender, quiero aprender de ti, de la manera en que piensas, priorizas, decides, etc. Por otra parte, eso crea una conexión, lo que hablamos en el punto anterior. Pero al mismo tiempo, es algo muy poderoso pasa, que es lo que decías hace un momento, es que tú descubres. Las buenas preguntas llevan al descubrimiento. Uh-huh. Si yo, en lugar de decir a una persona, ¿sabes qué? No es así, que como lo estás planteando, que lo vamos a hacer. Es así. Yo te digo, en lugar de preguntarte, ¿qué es lo que está pasando? Es que yo no te permito a ti descubrir razones. Sí. En cambio, si te hago preguntas del tipo, ok, vamos a imaginarnos escenarios. Dime cómo llegaste a esa conclusión, cómo podemos hacer que eso funcione, qué pasaría si no funciona, qué otra ruta alternativa puedes plantear, qué si no tenemos suficiente presupuesto, cómo evalúas la otra idea que yo u otro del equipo propone, por qué escogerías esta y por qué no aquella. Eso toma más tiempo y esta es la cosa. Sí. Es que hacer preguntas toma más tiempo, más trabajo, más esfuerzo. En cambio, decir es mucho más rápido, ¿verdad? Vamos a hacer esto y ya, se acabó. Uh-huh. Yo creo que hay momentos, hablando del trabajo, en donde no hay tiempo para hacer muchas preguntas. Hay momentos de dar dirección, sí. Obvio. Sin embargo, vivimos en un mundo en el que cada vez hay más gente a quien no le basta solo con recibir instrucciones. Sí. Y, Ale, en este punto yo tendría que decir que un gran valor con hacer preguntas es que ayudas a las personas a formalizar o formar sus propias respuestas y los pasos hacia adelante. Y entonces uno es dueño de su futuro, dueño de las ideas, dueño de la meta que descubrieron juntos. Y eso es muy importante. Estoy aprendiendo el valor. Yo escucho a John Maxwell. John Maxwell tiene 76 años. John Maxwell, yo me identifico mucho con su personalidad. Uh-huh. Y John siempre dice, hay que hacer más preguntas. Haz más preguntas. ¿Quieres liderar mejor? Haz más preguntas. Y él también me dice, Juan, eso es el lado más difícil para mí, porque mi temperamento, mi forma de ser es, sé la respuesta, te lo voy a decir. Entonces, pero hay tanto valor en hacer preguntas, en pasar por el camino más lento, porque es una forma de desarrollar a las personas. Sí. Hacer las preguntas, escuchar, pero también formar otras preguntas basado en sus respuestas para ayudarle a llegar a la conclusión que tú sabes que debe llegar y podrías fácilmente haberlo dicho, pero le ayudaste a través de las preguntas llegar solo y ha hecho un descubrimiento y dice, totalmente. Ay, wow.
Sí, y eso hace que la persona se responsabilice o sea dueña, como tú decías. O sea, no estamos... Mira, sin preguntas, con mucha dirección y pocas preguntas, no ayudamos a la gente a tomar decisiones, a aprender a tomar decisiones y responsabilizarse por las consecuencias o los resultados. Ok, lo tercero es, Juanca, tercer cambio de paradigma es, o de perspectiva, no pienses en reglas, piensa en ecuaciones. Esto está interesante, amigos, porque vivimos en un mundo mucho más complejo, menos del tipo blanco y negro y mucho más gris. Sí. Ecuaciones, no preguntas. Una ecuación básicamente es, todos creo que recordamos matemática cuando pasamos por secundaria. Ecuación es, hay varias variables, no es solamente una operación de suma o resta o división, es 3x más 2b más 3y entre 4z. Eso es una ecuación. Ay. Bueno, lo que yo sé de esto, Ale, es que las reglas imponen y no ayuda a las personas a entender los porqués. Mira, les voy a dar un ejemplo. Cada uno de nosotros vivimos en países donde aprueban ciertas leyes que no entendemos. Solamente salen a decir, esta es ya la nueva ley. Pero nosotros no estuvimos en el Congreso debatiendo, entendiendo, escuchando y llegando a entender esto más esto igual a esto, así que queremos... No, simplemente nos declararon la ley y muchos de nosotros decimos, ¿pero por qué? Sí. No, a mí no me pongas reglas, porque no fuimos parte de la ecuación. O sea, y eso es lo que pasa en el liderazgo. Entre más grande una persona, entre más edad tenga, más está acostumbrado a las reglas, a un mundo blanco y negro, un mundo de absolutos, un mundo en el que todos quieren saber sus fronteras y tenerlo claro y decir, ok. Por eso yo acostumbrado a reglas y simplemente dime las reglas del juego y lo voy a tener claro. Sin embargo, estamos entendiendo que la cultura en la cual nosotros vivimos no es así. De acuerdo. No, hay mucha área gris. La cultura no maneja absolutos. O sea, el absoluto para mí no es absoluto para ti. O sea, entonces el mundo ha cambiado. Y las personas demandan su autonomía. Entonces, ¿quieres poder liderar personas así? Menos reglas y más ecuaciones. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que las personas entiendan los porqués y pueden decir, ya, 1 más 1 es 2, perfecto. Yo quiero 2, así que estoy de acuerdo con 1 más 1. Sí, y hablando de trabajo, Juan, el mundo del trabajo, esto ha sido, o sea, este cambio de perspectiva ha sido muy retador. Por ejemplo, voy a dar solamente un ejemplo. Las grandes organizaciones, típicamente multinacionales, venían por años construyendo planes de desarrollo para sus jugadores jóvenes de mayor potencial. High Pots, como es conocido eso en el mundo corporativo. High Potential, entonces yo tengo un plan de desarrollo para ti. Te identifico, tienes 25 años, 27 años, y ese plan típicamente era un plan de mínimo 10 años. 10 años de experiencia, formación, diferentes roles, puestos, asignaciones, proyectos, ¿verdad? Educación formal, mentoría. En 10 años, decía una empresa, en 10 años tú podrías convertirte en un alto ejecutivo de esta empresa. Muy bien, eso era una fórmula. Eso básicamente era una regla. Así es. Juegas según las reglas y tú vas a convertirte en esa persona. Pero hoy, pensando en ecuaciones, hay una variable nueva en la ecuación y es que la mayoría de los nuevos trabajadores en sus 20s no duran más de 2 años y medio en un mismo puesto. No importa cuán alto potencial tenga y cuán magnífica sea la empresa. Así que los departamentos de recursos humanos están rompiendo la cabeza pensando
¿qué hago con estos planes de desarrollo? No me sirven para nada porque esta gente no se queda 10 años aquí, no importa de lo que yo le ofrezca. Ujú. Eso es un ejemplo de ecuación. O sea, que hay otra variable que es la tendencia de cambio más rápido de los empleados a moverse de un lugar de trabajo a otro y de una empresa a otra. Y entonces ya tengo que modificar entonces mis reglas y pensar más en ecuación. Así es. El mundo de reglas ha pasado el mundo de consecuencias y beneficios. Ha llegado, más vale abrazarlo y aprender a liderar en forma relevante. Número 4. Cuarto cambio de perspectiva, Juan. No pienses en imponer, piensa en exponer. En cada punto hay una pequeña risa. Esa pequeña Tim risa. es un genio. Tim, gracias por... Cada risa es... tiene que ver con dos personas que se conocen y entienden qué tan doloroso es tener que compartir esto, porque mi tendencia es total hacia la primera parte de cada punto y no hacia la segunda parte. Ha tenido que ser mi desarrollo. Uh-huh. ¿Sí? Mi tendencia es en controlar, en decir, en poner reglas, en imponer, y pues el quinto ya hablaremos, pero yo he aprendido en este punto, he aprendido a través de experiencia en el trabajo, a través de desarrollar mi matrimonio, a través de tener que aprender con mis hijos, que la mejor forma de estar conectado y ganar el corazón de una persona es no en imponer, es en exponer. Y vamos a hablar. La vieja escuela es imponer, ¿no? La nueva escuela es exponer. Exponer a otra persona, al equipo, a una situación ajena que ayuda al equipo a ver con claridad las respuestas necesitadas. O sea, no simplemente decir, ¡pah!, te impongo esto, sino en exponerte a algo similar en que tú puedes comenzar a mirar y llegar a conclusiones. Y es sumamente importante. Cuando impones, tu equipo consigue simplemente un lugar para dar ideas y luego tú impones la respuesta. Pero cuando expones, tu equipo siente suyas las condiciones y las conclusiones y un lugar donde puede escuchar, ok, me pusiste frente a algo que me ayude a entender, ahora déjame llegar a ciertas conclusiones. Y es sumamente importante. Yo creo que esto es una de las mejores maneras de ayudar a los miembros del equipo a crecer en su habilidad de analizar y evaluar. O sea, yo sé que estoy brincando al número 5 y vamos a hablar de la mentoría, pero cuando tú como líder expones tu equipo a ciertas cosas en vez de simplemente imponer, es una forma maravillosa de mentorear a tu equipo. ¿Por qué? Porque estás ayudando a las personas a ver cosas por su propia cuenta, analizar, evaluar, llegar a, esperamos a conclusiones similares. Sí. Entonces las personas están, puedo decirlo de esa forma, como que limando su habilidad de liderar, porque tienen que aprender. Y la mejor forma de aprender no es escuchando a otra persona decir, ¡pa!, te impongo eso y así es como lo tienes que hacer. Y apréndetelo porque así es como debes liderar. No va a funcionar. Sí, de acuerdo. Exponer a las personas a situaciones, a experiencias, a diferentes, digo experiencias de la vida. Ayudas a que las personas sean expuestas a cosas que les ayuda a decir, agrego a como que mi caja de herramientas esta perspectiva, esta forma de entender, de concluir, porque tú como líder me expusiste ante
algo muy valioso. Sí, yo creo que la palabra clave ahí, Juan, hablando de exponer, es hacerlos vivir experiencias, ¿verdad? Ok, Juan, último cambio de perspectiva del que vamos a hablar en este episodio. Dice lo siguiente, Tim dice, necesitas no dejar de pensar tanto en gestión y pensar más en mentoría. Gestión, no, mentoría, sí. O menos gestión, más mentoría. Aunque la mentoría puede ser un gran tema, ¿verdad? Y por cierto, en nuestro IMC vamos a hablar en una sesión de mentoría. Pero, y tú has mentoreado, bueno, no solamente a mí de manera personal, pero lo haces frecuentemente dentro de el rol que juegas como presidente de la plataforma o de Maxwell Leadership en español y como mentor, parte de los mentores de Maxwell Leadership. Pudiéramos dedicar todo un episodio a hablar de mentoría. Es una buena idea para nuestro productor, ¿verdad? Pero hablando de esta diferencia entre gestionar y mentorear, Juan, ¿qué ves? Sí. Las personas más importantes en mi vida han sido mis mentores. Incluso en algunos días más, estando en el IMC, yo voy a compartir un mensaje que tiene que ver con la proximidad a mentores que han impactado mi vida. Yo esto lo veo. Las personas que menos impacto han tenido en mis vidas son las personas que han manejado situaciones, que manejan, que son gestores, ¿no? Sí. Porque el gestor lo que produce es más que nada temor. El gestor, el gerente es el que así es y pum, y uno lo teme porque tiene el control y te dice qué hacer. Un mentor es bienvenido en tu vida porque el mentor, tú sabes que te va a ayudar a crecer. Y a mí me apasiona el tema de mentoría porque yo veo, los que me están mirando ahorita en YouTube saben que tengo mis ojos cerrados y normalmente no cierro mis ojos, pero cierro mis ojos ahorita porque está pasando por mi mente a esas personas que han sido mentores en mi vida y cómo han impactado mi vida. Y son personas que me han liderado. Y saben que las estadísticas dicen, es más, es un estudio de Barna, que el 82% de las personas entre 18 y 35 años crecen o creen que actualmente no hay buenos líderes. Wow. ¿Qué significa eso? No han tenido mentores en su vida. Porque un mentor sí te lidera, un mentor sí te va a dar esperanza en el liderazgo. Personas más gerenciales, personas de gestión, sí te va a llevar a pensar, no, líderes no hay. Hay personas que están en puestos, hay líderes con títulos que te dicen qué hacer, que te mandan, que te controlan, que todo, que te imponen y eso. Pero los verdaderos mentores, ¿dónde están? Esa generación los está deseando. Y tú y yo, Ale, tenemos la oportunidad de ser grandes líderes a las siguientes generaciones, mentoreándolos. Y por eso yo sé que mucho de lo que hemos hablado del contenido de Team tiene que ver con cerrando esas brechas. Y obviamente lo estamos dando tú y yo, y yo estoy entonces mirando la perspectiva de mi generación hacia abajo, y mucho tengo que cambiar. Pero todo esto me emociona tanto porque veo la oportunidad. Los próximos 30 años de mi vida tengo para mentorear a otros que vienen detrás de mí, que anhelan tener mentores con una perspectiva quizás de un mundo que los jóvenes no conocen, pero que puede agregar mucho valor a sus vidas. Así que eso en que no pienses en gestión, sino más bien de mentoría, no, me tiene apasionado. Totalmente, Juan.
De verdad necesitamos hacer otro episodio para hablar de mentoría, quizá una serie para hablar de mentoría, porque esa generación, como decías, no ha visto necesariamente buenos modelos o Correcto. no ha estado expuesto a un proceso de mentoría. Y creo que tenemos esa tarea pendiente por ahí. Sí. Ok, cerramos este capítulo o episodio del podcast resumiendo esos 5 cambios. Episodio, serie. Episodio, serie, ¿verdad? 5 cambios definitivos para ganar cuando se trata de otras generaciones sin sacrificar tus convicciones o tus valores. Número 1, deja de pensar en control, piensa más en conexión. Número 2, deja de pensar en decir a la gente qué hacer y piensa más en preguntar. Número 3, deja de pensar en reglas y piensa más en ecuaciones. Es más complejo hoy. Número 4, no pienses tanto en imponer, sino en exponer a otros a experiencias. Y número 5 y último, deja de pensar tanto en gestionar y piensa más en mentoría. Muy bien, Juan, cerramos este episodio de esta serie sencillamente anticipando que ya la próxima semana estaremos en nuestro IMC. Sí. Si este episodio lo estás escuchando en el miércoles que salió, que es el 6 de septiembre, yo mañana me subo a un avión y me voy con mi equipo al IMC para preparar todo para la próxima semana. Y allí... Y recordarles que no pierdan la oportunidad de adquirir este libro. Así es. Este libro es un libro que a mí me impactó mucho, me enseñó mucho. Y sigo aprendiendo, pero es un tema hoy día, Ale, y el tema no se va. Va a seguir creciendo. Totalmente. Porque cada vez hay más generaciones y viene más rápido porque el mundo cambia más rápido. Y Tim nos ayuda mucho a navegar en nuestro mundo actual. Así que ánimo, nos vemos en el IMC. Eso, y en una semana más, en un nuevo episodio del Maxwell Leadership Podcast por Juan Berica. Así es. La misión del podcast de liderazgo de John Maxwell por Juan Beriken es agregarle valor a líderes que multipliquen ese valor en otros. Cada miércoles estrenamos un nuevo episodio y puedes escucharlo en tu plataforma de podcast favorita y también puedes vernos en el canal de YouTube de Juan Beriken. Gracias por acompañarnos y ser parte de quienes están haciendo de Hispanoamérica un mejor lugar para nuestras generaciones.